y su especialidad es la humanización, tanto a nivel asistencial como a nivel docente. Tiene un currículum que yo esta mañana me he metido en Google porque siempre me gusta un poco olisquear y cotillear para saber de qué hablo, sobre todo. Y bueno, digo, demasiado que lo cuente. Entonces, pues nada, os dejo con él. ¿Te pongo el micrófono en la base? ¿O tú te apañas? Muy bien. Vale, lo voy a coger. Gracias, Santi. Muchas gracias. Bueno, voy a poner esto aquí. Esto aquí lo puedo poner. Bueno, pues nada, y me he traído mi chuleta también. Sí. Bueno, pues para resumir mi currículo, es que estoy encantado de estar aquí, de ver gente maravillosa, de encontrarme con amigos y amigas que hacía tiempo que no veía, mi familia. Bueno, la verdad es que, pues gracias al equipo por darme la oportunidad de estar aquí y transmitir lo que más me gusta, que es la humanización y la formación en humanización, en relación de ayuda, en comunicación terapéutica, que es, pues bueno, a lo que me dedico hace muchísimos años, pues con los profesionales, enfermeros, enfermeras, médicos, sanitarios, auxiliares, tanto en los hospitales como alguna oportunidad he tenido también en los equipos de atención primaria. Y bueno, voy a empezar con una viñeta que, bueno, no se ve, pero yo la cuento, que fue la que me llevó a preparar el tema de hoy y a interesarme por esto. Y es, bueno, yo estudiando en el Centro Humanitario de la Salud en Tres Cantos, pues de repente me veo una viñeta que ellos hacen de humor, en la que se ve, pues hay un quirófano, la puerta es un quirófano, bueno, sale un médico y bueno, pues hay una señora con su marido y la suegra que están esperando y dice el médico, oiga, ¿son ustedes los familiares del enfermo? Y dice la mujer, no, somos los familiares del médico, es que es la primera vez que opera. Claro, y eso me llamó muchísimo la atención porque siempre tratando la relación de ayuda para ayudar al paciente y a la familia. ¿Y qué pasa con el profesional? Porque claro, al profesional también hay que humanizarlo. Ahí fue cuando me llamó la atención muchísimo y decir, ostras, verdad. Porque los que estamos al cuidado de otros, y no solo los sanitarios, que la gran mayoría de aquí lo somos, sino también profesores que están al cuidado de niños y adolescentes, y en la universidad, terapeutas, educadores sociales, madres, cuidadores informales, los que estamos al cuidado del otro, el hecho de cuidar, el hecho de encontrarnos con la fragilidad del otro, con la vulnerabilidad del otro, con los miedos del otro, con las necesidades del otro, ¿qué pasa? Que nos salpica también a nosotros. Hace que algo dentro de nosotros también se remueva, ¿no? Hay un autor italiano, Luciano Zambrini, que dice, cuando metes una aceituna en un bote de pepinillos, es imposible que cuando la saquen no sepa un poco a pepinillo. Y es verdad, es lo que nos pasa a los profesionales, ¿no? También estar en contacto con los demás pues nos hace que nuestra propia vulnerabilidad pues también salga a la luz. ¿Qué entendemos por humanizar? Porque claro, mirad cómo se llama mi exposición, el sanador herido, humanizar nuestro interior, que ahora os llevaré a ello. Humanizar, si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, quiere decir hacer algo más amable, hacer algo más afable, más familiar. María Moliner también lo dice más o menos lo mismo, hacer algo que sea menos doloroso para las personas. Es decir, todo acto de humanización que hagamos tiene que ver con aquello, con buscar pues, algo que esté en acorde con la condición humana, lo más que resalte la dignidad y la condición humana de la persona. Porque claro, ¿qué nos pasa a los profesionales? Y digo a todos los que estamos en relación de ayuda, es que estamos en aquellas profesiones que estamos al cuidado de otro. Pues claro, que podemos ofrecer recursos materiales. Bueno, pues te acerco a la mesita, te enciendo la luz, te dejo un cuaderno. Y recursos técnicos, te cojo una vía, te tomo la tensión. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que más allá de la técnica va la relación, va la persona. Estamos ofreciendo también recursos relacionales. Es mi persona la que pongo al servicio de tu persona, pero va con ella también lo mío. Con ella también va lo mío. En ese saber hacer y en ese saber ser, también me acerco a ti con mis miedos, me acerco a ti
con mis dudas, me acerco a ti con mis incertidumbres, me acerco a ti con mis heridas que llevo de mi vivencia. Y saber gestionar eso, saber conocerlo para también ayudar, está muy bien, eso nos ayuda. Por eso lo decía, no somos los familiares del enfermo, sino del médico, es la primera vez que opera. Y ahora ya viene el epicentro de lo que os quería decir, el sanador herido. Ahí está. Para los que les guste la mitología griega os voy a contar una historia. Y es la historia de Quirón. Dentro de los mitos es mi mito preferido, el de Quirón, y que tiene mucho que ver con los sanitarios. Quirón nace realmente de una violación, porque Cronos, que era dios del tiempo e hijo de Zeus, se había enamorado de una ninfa preciosa, una oceánide que se llamaba Filira, y quería copular con ella, pero ella no quería. ¿Qué pasa? Que Cronos, empecinado, dice, pues la voy a engañar. Yo me convierto en caballo y la engaño. Y ella, al revés, ella dijo, para engañarlo me convierto en yegua y ya a Cronos lo despisto. Pero no fue así, porque se convirtió en caballo. Acabó forzándola, acabó en una violación, y de ahí salió Quirón, el centauro, mitad hombre, mitad mujer. Filira no lo quería, y Cronos tampoco. Filira de hecho decía, yo no quiero cuidar de este hijo, y prefiero convertirme en otra cosa, y le pidió a Zeus que la convirtiera en un árbol, y Zeus la convirtió en un tilo. Y Cronos, por supuesto, lo abandonó. Ahí empezó Quirón con su primera herida, aquel centauro, con la herida del abandono. Y se fue al monte Pelión, a Grecia, y allí tuvo la suerte de que Artimea y Apolo, dos hermanos gemelos, lo cogieran y le enseñaran el arte de la medicina. Quirón realmente fue uno de los primeros en la medicina. Escuchamos la palabra quirófano. La palabra quirófano viene de Quirón, el que cuida con las manos. Y le enseñaron ciencia, música, como hemos visto ahora tan bonita, le enseñaron ética, le enseñaron todo tipo de artes. Quirón fue haciéndose un ser muy bueno y muy humanizador. De hecho, uno de sus mejores amigos era Heracles, y le estaba enseñando un día el arte de la guerra, porque Quirón también enseñaba eso, y en una batalla con otros centauros, una de las flechas de Heracles estaba envenenada con el veneno de la hidra, con tan mala suerte, ¡pah!, que le dio a Quirón en una de sus piernas, y ya le hizo una herida, porque Quirón era inmortal y tenía que vivir con esa herida. Por eso de ahí el sanador herido, vivir con esa herida, porque era inmortal, no podía morir. Eso es una de las cosas que yo quería traer a colación hoy con mi exposición, y es una de las cosas que también pues trabajamos en los cursos, ¿no? ¿Cuáles son las heridas del profesional? Mis miedos, mis dudas, porque a lo mejor tengo que acompañar a alguien que está en un duelo y también estoy viviendo un duelo, o a lo mejor estoy acompañando a alguien que tiene que tomar una decisión difícil que a mí también me cuesta. Ahora, es muy bueno cuando esa herida nuestra, esa herida entendida por mis miedos, por mis dudas, por las situaciones vividas, por mis apegos, por mis conflictos, es muy bonito cuando esa herida la utilizo como fortaleza, la utilizo para ayudar a los demás, la utilizo en la relación de ayuda para ayudar a los demás. Porque, mirad, es muy importante como sanitarios, como profesionales que estamos al servicio de los demás, tener en cuenta que se despierta en mí cuando estoy contigo, tener en cuenta que se mueve en mí cuando quiero ayudarte, que se mueve en mí cuando estoy en los momentos difíciles que te estoy acompañando, y manejarlo bien para que no nos desmotivemos dentro del equipo, manejarlo bien para que no nos dé el síndrome de burnout tan conocido, manejarlo bien para seguir adelante, muy importante, y para ayudar del mejor modo y más sano posible a los demás, en cualquier situación, ya no solo en los sanitarios, sino en cualquier ámbito. Bueno, una vez que os he contado la historia de Quirón, pues yo quería también regalar o compartir con vosotros unas palabras claves en el proceso del sanador herido para humanizar nuestro interior. La primera palabra clave que os quería regalar es sin duda la palabra autoconocimiento.
La importancia de cuando estamos en una relación de ayuda con el otro, de donde sea, desde el ámbito que sea, incluso con amigos, con familia, la importancia de conocernos, la importancia de escucharnos, la importancia de acogernos a nosotros mismos, porque así podemos acoger, escuchar, entender al otro. De hecho, a mí me encanta el mito de Quirón, porque Quirón, más allá de quedarse en el victimismo, me han abandonado, tengo esta herida, tal cual, en la queja, se va a la cueva de Pelión, que de alguna manera desde la conciencia es un acto de introspección, de autoconocimiento, de escuchar la herida, de saber que está ahí, pero ¿qué hacer con ella? Ponerla a servicio del otro, ¿no? Dice el poeta Rumi que por las heridas entra la luz. O como por ejemplo la técnica esta que hay de Japón, que se me ha olvidado el nombre, no sé si alguien la sabe, no sé si es Kintsugi, que cuando se rompe una taza, ¿verdad? Se llama así. Así es, ¿verdad? El Kintsugi, cuando se rompe una taza, pues aprovecha la belleza, exactamente, aprovechan para con esa luz, con ese oro, la unen, ¿no? Es con oro, ¿verdad? Pues con oro la unen, ¿no? O sea, Quirón, para que se sepa que está ahí, exactamente, ¿no? Aprovechar la herida, pero para hacer algo bueno con ella, para ponerla al servicio y para... Pues como Quirón no se quedó en la herida, la tenía, pero intentó hacerlo mejor. Por eso, mirad, es muy importante que, pues, cuando estamos en la relación, en el autoconocimiento, yo me pregunte, ¿desde dónde me estoy comunicando con esta persona? ¿Qué emociones me despierta el que hoy tenga que hablar con este paciente? ¿Qué emociones se mueven en mí cuando viene el familiar y me interpela un poco desde la exigencia, por ejemplo? ¿O qué se mueve en mí cuando he tenido hoy en urgencias en el equipo que hemos tenido rencilla o no, o ha habido tensión y nos han dicho? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué se mueve en mí? ¿Y yo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy frente a la relación? Por eso yo también, una de las cosas que hago y me gusta compartir hoy con vosotros, es mi botiquín humanizador. La idea no es mía, la idea yo la aprendí en el Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos, donde me formé. Y he cogido algunas ideas de ello y las he adaptado, y otros pues los he hecho yo. Entonces, claro, por ejemplo, para el autoconocimiento, que aquí os lo dejaré luego para que os toméis las que queráis, porque estos medicamentos no tienen efectos secundarios, al contrario, son muy buenos. Podéis tomaros lo que queráis. Por ejemplo, para el autoconocimiento y el autocuidado podéis tomar enantiuminas. ¿Por qué? Porque las enantiuminas te ayudan a descubrir lo valioso que eres. Las enantiuminas te ayudan a reconocer los valores en ti y en los demás. Y sobre todo, pues te dan mucha fuerza. Así que lo podéis tomar. Con esta palabra de autoconocimiento, pues también os invito a que toméis toda la cafiniticuidina que queráis. No la esa que nos ponemos aquí, que no voy a decir el nombre cuando nos da algo en el corazón. Esa no. Yo, como veis, le he variado el nombre. Le he puesto cafiniticuidina. Para no acabar, pero lo sabemos. Bueno, pues cuando necesitéis una cafiniticuidina os la tomáis. Porque la cafiniticuidina eleva los niveles de confianza en vosotros y vosotros mismos. Y la cafiniticuidina os eleva el factor re. Reconocerse, reperdonarse, reconciliarse, reposar, restaurarse. Así que todo el factor re que necesitéis como profesionales, como personas en un momento dado, aquí tenéis la cafiniticuidina. Bueno, otra palabra que os quería compartir dentro de la humanización, por supuesto, es hospitalidad. Acoger al otro y acogerme a mí mismo. Al otro en sus sentimientos, en sus valores, en cómo está, y acogerme a mí mismo, ¿no? Y utilizar la humildad. Mirar aquí, esto Fidel Delgado, un maestro que tuve y gran persona, decía: cuando llegamos a un sitio o una relación, nos tenemos que preguntar, ¿qué salud llevo en mi saludo? Importantísimo. ¿Qué salud llevo en mi saludo? Porque no es lo mismo que diga, Eva, me alegro de verte. Que diga, Encarnita, otra vez por aquí. Que no es el caso, me alegro de verte. Pero, o que le diga, Elena, me alegro de verte.
tampoco es muy convincente, ¿no? Muy importante que nos preguntemos qué salud llevo en mi saludo. Fijaos, como sanitarios, la verdad es que es un juego de palabras muy bonito. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego al otro? ¿Con qué salud llevo en mi saludo? Y más si quiero entablar una conversación o que sea eficaz o poder ayudarle incluso. ¿Voy a abrir un camino o voy a cerrarlo? De hecho, ahí viene a mi pensamiento el maestro Gandhi. Gandhi decía, y además hacerlo, levantar el dedo y decir, imaginaos que llevar aquí una hora hablando y decir, Miguel Ángel, pesaico, venga, hacedlo todo, por favor, pesado, pero todo, levantadlo, todo por allí, así, sí, os doy permiso, quien quiera, claro, eso es, genial, pesaico, vale, no bajarlo, eso, y arriba, genial, es verdad, posiblemente lo sea, ya una hora, ahora, decía el maestro Gandhi, no olvidemos que cuando un dedo señala la conducta del otro, 3 dedos señalan hacia mí. Y eso es muy importante. Cojamos estos 3 dedos. Estos 3 dedos en la relación, en la atención, es muy importante tenerlos en cuenta, como decía el maestro Gandhi. ¿Qué dicen estos 3 dedos de mí? Porque posiblemente, oye, en la relación, cuando lo trabajamos, está la empatía, está la escucha, está la asertividad, pero también hay que ser directivos si queremos ayudar, indiscutiblemente. Ahora, hay que hacer un acto de humildad, ¿no? José Luis Pimpela, que fue profesor mío de la Escuela Andaluza de Salud Pública, decía, Miguel Ángel, H con alma. Y es verdad, las palabras con H en ese sentido, humildad y hospitalidad. Porque ¿qué dicen estos 3 dedos de mí? También es bueno que hagamos ese acto de humildad. ¿Cómo miro? ¿Cómo llego? ¿Cómo se lo he preguntado? ¿Cómo estaba mi cuerpo, mi mirada? Eso es muy importante. Ahí, por ejemplo, regalándoos esta palabra, pues os recomiendo, si queréis, este medicamento, no, el naproxeno, no, el Fortescuchol. El Fortescuchol es muy bueno, ayuda a entender mejor a los demás, eleva las defensas de respeto, empatía, elimina las toxinas que se producen muchas veces cuando juzgamos a los demás desde nuestros propios miedos, ¿no? Siempre dice lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. En fin, el Fortescuchol os lo recomiendo también, todas las dosis que queráis. Muy bien, pues seguimos. Otra palabra preciosa, empatía, sin duda. Porque la empatía es necesaria en cualquier proceso de relación de ayuda. Ahora bien, ese eco de la empatía pues nos pasa factura. Por eso es importante que como profesionales que digan, madre mía, cómo salió del trabajo hoy, cómo salió del turno, o cómo me cuesta a este alumno, o yo como hija, cómo me cuesta a mi madre que la estoy cuidando en este momento de Alzheimer o cualquier otra cosa, bueno, pues empatía y estar muy atentos a este sanador herido para humanizar nuestro interior, tomarnos mucha cafeína y ver qué necesitamos para no saltarnos por encima y tenernos atentos en la relación. Bien, otra palabra. Además, esta me encanta porque fue, teniendo en cuenta el mito de Quirón, fue lo que hizo Apolo y Artemisa. Apolo y Artemisa tuvieron aceptación positiva, valor esencial. Dicen que si miras a una persona como es, pues seguirá siendo como es, pero si incluso la miras en lo que puede llegar a ser, acabará siendo lo que llegará a ser. El valor esencial pasa por la aceptación positiva de la persona, por esa mirada compasiva que tuvieron Artemisa y Apolo. No vieron solo lo que había visto sus padres, lo que había visto Crono y Filira, un ser que era mitad caballo, mitad hombre. No, vieron una persona que podía llegar a ser un gran maestro, como fue, un maestro de maestros. Porque ahora, cuando trabajemos la última palabra, veréis todo lo que hizo Quirón con grandes personas como Aquiles, por ejemplo. Le miraron con compasión, entendiendo la compasión no como pena. La compasión no es pena. La compasión es querer ir más allá y ayudar a las personas que lo pueden necesitar. Tuvieron esa mirada compasiva, ese valor esencial, esa aceptación positiva. Creyeron en él, creyeron que podía tener recursos y llegar a ser un gran centauro.
Y eso es muy importante cuando nosotros como profesionales, por ejemplo, creemos en que el paciente puede utilizar sus recursos para vivir su situación de la mejor manera posible. Creemos que los familiares pueden utilizar sus recursos para vivir la situación de la mejor manera posible. Nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestras parejas, en fin, cuando miramos al otro con esa mirada de aceptación positiva y de que utilice sus propios recursos para vivir su situación. Eso es caminar junto a esa persona, ayudarle. Y eso se hace y se aprende en un proceso de relación de ayuda y de conocimiento de uno mismo. Aquí el medicamento que se me ocurre ofreceros con esta palabra es uno que también me gusta mucho y que yo voy y me lo tomo para dar las gracias a los que me han permitido estar hoy aquí, que es el ciprogratilino. El ciprogratilino. Porque el ciprogratilino nos ayuda y nos acelera la práctica de la gratitud, despeja esa vía que tenemos a veces obstruida, esa ateroma que tenemos de juicio, de prejuicio, de pequeños rencores, esa vasoconstricción de los alveolos que tenemos también por los rencores. Pues el ciprogratilino nos eleva esa a gratitud, que es para eso. Y bueno, pues ya para ir acabando, una palabra que me encanta y que es la que hoy me ha traído aquí, que es equipo. Y que es la filosofía nuestra. Soy porque somos con los demás. Equipo. Porque equipo, Quirón lo hizo. Quirón hizo equipo. Quirón enseñó a Asclepio, que era el dios de la medicina. Siendo un sanador herido, le enseñó la medicina. Quirón enseñó a Aquiles, que podía haberse convertido solo en una máquina de matar, y le enseñó el arte de la guerra. Sí, pero también le enseñó ética, le enseñó liderazgo, le enseñó responsabilidad moral. O sea, no solo la técnica, sino también la humanización. También a Jasón, que iba buscando el vellocino de oro, aquella piel, de cordero, y le enseñó liderazgo también, le enseñó equipo. El equipo humaniza. Además, el equipo, me encanta que humanicemos en él, atento a cada uno de nosotros, porque en el equipo se genera la seguridad psicológica. En el equipo hay un pegamento maravilloso, que es la confianza. La confianza que tu compañero va a estar ahí, que tú vas a estar para él, que soy porque somos. La confianza de que nos vamos a ayudar, de que vamos a hablarnos con asertividad, con escucha, que vamos a generar espacios de encuentro como este, que me voy a poder permitir mostrarte mi herida, mi fragilidad, mi vulnerabilidad, mi miedo. ¿Qué miedo me da atender a este paciente? ¿O qué miedo me da enfrentarme a esta clase? ¿O me he equivocado, no he sabido hacerlo? ¿O no me sale? Poder en el equipo demostrar esa fragilidad, demostrar esa herida, para ponerla al servicio. Eso es maravilloso, que podamos agradecernos. Eso es maravilloso, esa palabra. Y bueno, ya para acabar, después de estas palabras, pues aparece la chica de la teletienda. bueno, pues después de estas palabras, y que está aquí Santi ya, os acabo regalando un cuento maravilloso, porque otra de las cosas que me encanta como enfermero es contar cuentos. Y hoy os quiero regalar un cuento y agradeceros y es el cuento de Guno. Cuenta que una noche en un pueblo muy pequeñito, con unas calles muy estrechas y algunas muy empinadas, iba un señor, pues como buenamente podía, por allí, porque estaba todo apagado, cuando de repente ve que viene alguien con una luz, con un candil. Dice: ¡ay, una luz, qué bien! Y se esperó, y entonces cuando fue llegando, vio que era Guno, el ciego del pueblo. Y dijo: pero Guno, pero si eres tú, si tú eres ciego, ¿qué haces con un candil? A lo que Guno respondió: sí, es verdad, yo soy ciego, y me conozco perfectamente las calles de esta ciudad, de este pueblecito para andar. El candil no lo llevo para mí, lo llevo por si alguien durante la noche, durante el camino, lo necesita, poder ayudarle, que le sirva de luz, que le sirva de guía en su momento.
Y nada, pues seamos todos como uno, llevemos luz allá donde vayamos, llevemos luz a los demás, en los encuentros, en las pequeñas cosas que hagamos en nuestro trabajo y fuera, seamos como uno, llevemos luz para afuera, sin olvidarnos de humanizar nuestro interior y ver la luz que necesitamos también dentro. Gracias.